Sean bienvenidos nuevamente al canal. En esta ocasión continuaremos con las clases de estructura de datos, específicamente con el tema de listas enlazadas. El día de hoy vamos a implementar una lista enlazada. Ya hemos dado parte de la teoría y ya vimos cómo funcionan básicamente los nodos. Pero una serie de nodos encadenados no podemos llamarlo una lista enlazada. Tiene otro nombre, llegado a su momento se los revelaré, pero no es exactamente una lista enlazada. Retomando un poquito la teoría, nos dice que una lista enlazada tiene un par de características. Una que guarda acceso al nodo final y al nodo inicial. También tiene operaciones como agregar al inicio o al fin, buscar, eliminar, ya sea en el inicio, medio y fin. Vamos a ir aclarando un poquito cada una de ellas, pero vamos con lo básico. Tiene nodos o referencias a el inicio y al fin. Por lo tanto, vamos a escribir nuestra clase. Estoy en la misma carpeta que nodo, de hecho lo tengo acá, para que sea más fácil el trabajarlo. Entonces, lista enlazada. Dice que tiene dos atributos y que son bastante importantes, que es el inicio y el fin. Idealmente no es tan necesario, si lo queremos ver, el que sean atributos visibles, pero sí deben de ser atributos que estén dentro de la clase. Por ahora vamos a colocarlo como privados. Tenemos el nodo de inicio y al nodo de fin. Si me escuchan que como si bebo algo, es que ya es un poco tarde y tengo un poco de té. Así que una disculpa, pero era necesario ya el té. Bien, vamos a escribir un constructor para esta lista enlazada. Vamos a usar el constructor completo. Pero, bueno, más que constructor completo vamos a usar un constructor por defecto. Vamos a reescribir un constructor por defecto. Vamos a empezar que toda lista enlazada va a empezar vacía. Ya después podríamos agregarle alguna situación para cuando nos dan un inicio, al menos un nodo, pero de momento vamos a comenzar cuando está vacía. En ese sentido, cuando la lista enlazada está vacía, el inicio debe de apuntar a nulo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque no tiene todavía ningún valor. Y el fin, igual, debe de apuntar también a nulo. Ahora, ya tenemos un constructor por defecto, en este caso, que nos inicializa nuestras referencias a nodos. De hecho, vamos a colocarle ese comentario. Referencia al inicio. Referencia al fin. Y vamos a seguir interpretando un poco la teoría. Nos dice que tenemos acceso al nodo de inicio y al nodo de fin. Ya lo tenemos. Y operaciones tenemos agregar, que puede agregar al inicio y puede agregar al fin. Comencemos con agregar al inicio. De hecho, es el más fácil. Hay varias cosas que podemos realizar o que podemos agregar para mejorar nuestra lista. De momento, una de las que vamos a tener que agregar es la cantidad de elementos que ya tiene nuestra lista. Es opcional, pero lo vamos a tener que agregar para facilitarnos un poco la vida. Todavía no lo voy a agregar, pero sí lo vamos a meter. Entonces vamos a crear el método para agregar por el inicio.
agregar al inicio. Ahora, ¿de qué tipo tiene que ser? No me va a agregar, no me retorna absolutamente nada. Simplemente va a agregar un dato. Y si voy a agregar un nodo al inicio, pues que me hace falta el nodo que voy a agregar. Entonces voy a colocar aquí nodo AG, que es el nodo a agregar. ¿Cómo lo hago? Bueno, si inicio, primero vamos a checar si nuestra lista está vacía. Si inicio es igual a null, implica que nuestra lista está vacía. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Inicio va a ser igual al nodo que estoy agregando, AG, nodo agregar. Pero si no tengo nada en el inicio, implica que tampoco tengo nada en el fin, porque es el primer nodo que voy a agregar. Por lo tanto, fin debe de ser igual también a AG. Es solamente en este momento cuando yo tengo un primer elemento en que tanto el inicio y el fin tienen el mismo valor. A partir de aquí, cada uno va a empezar a, de alguna manera, a separarse. ¿Sale? Bien. Este es el caso cuando no tengo nodos o mi lista está vacía. No he agregado ningún elemento dentro de mi lista. Pero ¿qué pasa si inicio? Si vale algo, vale cualquier nodo, implica que la lista ya no está vacía. En cuyo caso, vamos a colocar un else y voy a colocar un comentario. Mi lista al menos tiene un nodo. Y si mi lista tiene al menos un nodo, implica que yo tengo que colocar el nuevo nodo al frente del inicio. Acuérdense que lo habíamos tratado como nuestros murciélaguitos, donde básicamente si yo quiero agregar al inicio, mi murciélaguito se va hasta el frente. De hecho, por aquí lo debo tener. Déjenme ver. Agregar por el final. Agregar al inicio. Tenemos un murciélaguito que está al inicio y yo quiero agregar un nuevo murciélago. ¿Qué es lo que hago? Pues simplemente enlazo el inicio al nuevo nodo y a la cadena que ya tenía. Básicamente esa es la idea. Bien, ¿cómo hago eso? Primero yo tengo que decir que el nodo AG en su atributo siguiente va a ser igual al inicio. Ahí yo lo estoy colocando al frente. Ahí ya tengo mi nodo inicial propiamente al frente. Bien, ahora, ¿qué es lo que sigue? Bien, pues mover el inicio a el nuevo nodo. E hipotéticamente ya tendría el agregar al inicio. Ahora, yo les comentaba hace un momento que es buena idea agregar una variable que cuente cuántos elementos tengo dentro de mi lista enlazada. Entonces voy a crear un nuevo atributo que va a ser también de tipo private, que no lo voy a retornar así nada más, que se va a llamar cuenta. Bueno, lo vamos a dejar como número de elementos. Podríamos utilizar como en inglés length, también se vale, pero ahorita lo vamos a dejar en español. Y como tengo un nuevo atributo, estoy obligado a inicializarlo en algún valor en nuestro constructor post-defecto. Entonces yo voy a inicializarlo en 0. Número de elementos, 0. No tenemos ningún elemento. Pero cuando yo agrego, ¿qué es lo que pasa? Estoy aumentando la cantidad de elementos que tengo. Entonces, si yo agrego cual sea el resultado, debo de incrementar ese contador o este atributo. Por lo tanto, voy a colocar aquí un más indicando que hemos agregado un elemento.
Y dado que ya tengo un contador que me dice cuántos elementos tengo en mi lista, sería bueno tener un método que me retorne esa cantidad de elementos. Entonces voy a escribir un método get para ese atributo. Voy a colocarlo aquí. Public. ¿Qué tipo es número de elementos? En este caso entero. Así que voy a tener que colocar int. Y voy a colocarle como obtener no elementos. No requiere nada porque va a retornar una propiedad o un atributo. Y simplemente voy a colocar un return número de elementos. Entonces, hasta ahorita nuestra lista enlazada lo único que hace es agregar el inicio y me contabiliza cuántos elementos tiene. Voy a hacer mi primera prueba de lista enlazada aquí. Y ahorita vemos cómo funciona. Necesitamos probar que este código realmente haga lo que se espera. Bien, voy a tener que crear una nueva clase que se va a llamar prueba lista. Y vamos a escribir un main public class prueba lista. Bien, ¿qué vamos a hacer en esta prueba lista? Pues vamos a escribir nada más un main public static void main string args. Ya tenemos aquí a nuestra main. Vamos a crear una lista enlazada propiamente. Entonces, lista enlazada, lista va a ser igual a una nueva lista enlazada. Antes abierta y cerrada. Y vamos a agregar un elemento a la lista. Voy a colocarle que lista punto agregar al inicio y dentro debe de venir un nodo. Ahora, podría crear antes el nodo y luego agregarlo, pero simplemente puedo agregarlo aquí con el operador new nodo. Todos los nodos inician en null en este caso, y el dato que yo quiero agregar. Entonces, ¿qué voy a agregar? Propiamente voy a colocar al 10. Esta es la primera versión que tenemos de nuestra lista enlazada. Conforme pasa el tiempo vamos a evolucionarla y mejorarla para que sea más sencillo de trabajar con ella. Entonces yo aquí estoy agregando un elemento. Si yo pongo un system.out.println y dentro voy a colocar a mi lista lista.obtener número de elementos. ¿Qué valor me debería de colocar? Un número 1, porque yo agregué un primer elemento. Vamos a ver si es cierto, voy a compilarlo. Y me dice que tengo un error. ¿Qué línea? Ok, desde acá. Public class. Ay, simplemente era public lista enlazada. Ahora ya no sé escribir constructores. Entonces voy a regresar aquí, compilar. Todavía tenemos errores. Dice que en lista enlazada en la línea 1. Y en efecto, esto es incorrecto. Me equivoqué de operador. Debo de colocarlo de esta manera, porque no estoy haciendo una comparación. Aquí todavía tenemos un error. Me dice que no tengo la variable siguiente. Y es que es siguiente, pero con el nombre completo. Entonces ag.siguiente va a ser igual a inicio. Y luego el inicio va a ser el inicio va a ser ag. Vamos a compilar otra vez.
y vamos a compilar acá también. Bien, vamos a ejecutar para ver qué es lo que nos aparece. Y ya tenemos un 1. Vamos a agregar otro elemento y vamos a volver a imprimir. Voy a agregar el 20 y me debería decir que tengo 2 elementos dentro de la lista. Entonces voy a compilar y voy a ejecutar. Tengo 2 elementos. Aparentemente hasta aquí está funcionando correctamente mi lista enlazada, por lo que vamos a continuar. Ya tengo, dejen quito la parte de abajo. Ya tengo el método de agregar al inicio, de tal manera que ya me permite agregar elementos. Pero agregar no nada más lo puedo hacer al inicio, también puedo agregar al fin, o por lo menos eso también nos dice nuestro TDA. Que lo tenemos por aquí. Ups, creo que ya lo perdí de vista. Aquí está. También podemos guardar elementos hacia el final. Vamos a hacer ese método para agregar elementos hacia el final. Entonces voy a escribir public. Como también va a agregar, va a ser de tipo void. Agregar al fin. Creo que le puse fin acá arriba, así que vamos a dejarlo como agregar al fin. También me va a pedir un nodo que se va a llamar AG. Nodo a agregar. Bien, ¿cómo agregamos al fin? Según nuestra pequeña información, vamos a ver la parte de abajo, agregar por el final involucra que yo tengo el fin y que el fin tiene que estar apuntando a nulo, hipotéticamente. No siempre es el caso, pero si es el caso, voy a tener que decir que el fin en su siguiente va a agregar al nuevo elemento, de tal manera que nada más voy a recorrer el fin. Entonces, en lugar de trabajar como acá con el inicio, ahora voy a trabajar con el final, pero también tengo que evaluar si el fin es igual a nulo. Ojo, estoy preguntando si el fin es igual a nulo, no si su siguiente es igual a nulo. Son cosas muy diferentes. Si el fin es igual a nulo, implica que también es el primer elemento en agregarse. Solo que en lugar de que lo quieran agregar por el inicio, lo están agregando por el final. Así que, de nuevo es el caso cuando no tengo nodos. Si ese es el caso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bien, el fin va a ser igual al nodo agregar. Pero también el inicio va a ser igual al nodo a agregar. Entonces ya tengo esos dos. Y al igual que con lo pasa con los anteriores, tengo que aumentar el contador de número de elementos. Esto de nuevo es para llevar la contabilidad de cada uno de los elementos. Y repito, este caso es cuando yo no tengo más nodos. Si fin es igual a null o si inicio es igual a null, estoy asumiendo que no tengo más nodos y que por lo tanto es el primer nodo que voy a agregar. Pero si fin no vale null, implica que ya tengo al menos un nodo. Vamos a colocar ese caso. Mi lista al menos tiene un nodo. Y si mi lista al menos tiene un nodo, yo lo que estoy tratando de hacer es que el nuevo nodo va a enlazarse al siguiente del actual fin. Entonces voy a colocar que fin punto siguiente va a ser igual a AG. Y bueno, ya que tengo AG, aquí es inicio y puse inicio, perdón. Inicio, ahí está. Y ya que le dije que el fin está enlazando a AG, tengo que cambiar la posición del fin. El fin ahora va a ser AG. Y el número de elementos también se incrementa.
quiero que noten que básicamente es lo mismo, pero al revés de con el inicio. ¿Sale? Vamos a compilar para ver si no tiene errores. Y vamos a efectuar una prueba. Vamos a agregar, pero esta vez por el final. Y de nuevo voy a crear a un nodo que inicialmente va a apuntar a nulo, pero que va a tener el valor de... Aquí voy a colocar números negativos, menos 10. Voy a imprimir la capacidad que tiene. Entonces voy a compilar y voy a ejecutar. Y vemos que ahora tiene 3 elementos. He hecho 3 inserciones, 2 al inicio y 1 al fin. Vamos a agregar otro nodo más al fin. Va a ser el número menos 20. De tal manera que yo voy a tener 4 inserciones. Y ahí está, tengo 4 elementos. Según hasta ahí, mis datos. Bien, ya tengo las dos maneras de agregar. Agregar al inicio y agregar al fin. ¿Qué es lo que me toca ahora? Sacar o retirar o eliminar si lo quieren ver. Vamos a checar el TDA. Y tengo eliminar. Ojo. También me falta buscar. ¿Cuál vamos a hacer primero? Creo que vamos a hacer primero buscar. Para que no haya tanta confusión. Ahora, para buscar necesitamos el nodo que queremos buscar. Pero más que el nodo, necesitamos el contenido de ese nodo. Por ahorita voy a hacerlo trabajar con nodos. Pero en un futuro vamos a tener que cambiar esto un poquito. De tal manera que sea un poco más sencillo. Bien. Public. Buscar. ¿Qué hace buscar? Dentro de lo que ya habíamos trabajado, dice que buscar simplemente nos va a retornar un enlace o una referencia al elemento que estoy buscando. Yo aquí lo puse que busco con el morado, pero retorno o marco el resultado con el verde. Así que vamos a tratar de interpretarlo. Si lo que voy a hacer es retornar una referencia a mi nodo, entonces lo que me está retornando es nodo. Ahora, ¿qué es lo que necesito? Pues lo que voy a buscar. ¿Qué voy a buscar? Pues otro nodo. AB, nodo a buscar. Bien. Aquí lo interesante es que para poder buscar voy a tener que recorrer toda, absolutamente toda la lista. Pero también hay que checar un par de cosas. Para empezar, como estoy solicitando un nodo, yo tengo que asegurarme que mi nodo sea un nodo válido. Por lo tanto, tengo que evaluar que si el nodo que voy a buscar sea diferente de null. Porque un nodo nulo no me sirve para buscar. No voy a buscar un nodo que sea nulo. ¿Sale? Por lo tanto, el nodo tiene que ser diferente de null. Ahora, ¿qué pasa si el nodo es nulo? Pues voy a retornar eso, nulo. No puedo buscar lo que no existe. Bien, ya sabemos aquí que si entra es porque mi nodo no es nulo. Vamos a colocarlo aquí. Nodo no es nulo.
Entonces, si el nodo no es nulo, voy a tener algún dato. Para esta situación o para este elemento, lo que me importa del nodo no es tanto el nodo en sí, sino su contenido, es decir, la data. Lo que voy a buscar es la data de ese nodo. El siguiente no me importa, me importa la data. Por lo tanto, eso es lo que vamos a buscar. ¿Cómo lo voy a buscar? Pues necesito recorrer todos los elementos de mi lista. Por lo tanto, voy a necesitar un while que me ayude a recorrer. Pues entonces voy a definir un nodo primero, que va a ser mi referencia, y esta va a empezar en null. Bueno, en realidad no va a empezar en null. La vamos a empezar en el inicio, porque a partir de ahí va a buscar. Y voy a colocar un while donde mientras ref sea diferente de null. Es decir, voy a seguir buscando hasta que ref sea nulo. ¿Y qué es lo que voy a buscar? Bueno, voy a comparar que si ref, el nodo que estoy referenciando actualmente, en su atributo data, quedamos que para obtener la data vamos a tener que usar el método obtener data, es igual al nodo a buscar punto obtener data. Si las dos datas son iguales, significa que ya lo encontré. Pero eso significa que si esto es cierto, el nodo ya fue encontrado y que ya no necesito el ciclo. Esto es cierto, el nodo fue encontrado. Y si ya lo encontré, pues ya no tiene sentido que siga recorriendo el ciclo. ¿Sale? Por lo que sería un pequeño inconveniente, por así decirlo, el utilizar aquí nada más a ref. Vamos a necesitar una variable que me ayude a controlar el ciclo, que le voy a colocar una variable de tipo boolean que diga encontrado. Por lo tanto, mi comparación del while es un poco más compleja. Aparte de que la referencia sea diferente de nulo, tiene que ser encontrado. Más bien, el elemento no tiene que ser encontrado. Y aquí voy a inicializar en falso, porque al principio no he encontrado nada. Bien, entonces ref me sirve para recorrer todos los elementos en la lista hasta llegar al final. Y encontrado me permite terminar el ciclo en caso de que ya haya encontrado al elemento necesario. Entonces, si ese es el caso, voy a colocar aquí que he encontrado. Va a ser igual a true, porque ya lo encontré. Y ya está. Entonces el ciclo tiene dos maneras de romperse. Una, recorrí toda la lista y referencia va a valer null. Y la otra, no encontré el elemento, o más bien encontré el elemento y por lo tanto referencia vale diferente de null. Si se ponen a pensar en cualquiera de los dos casos, referencia tiene el valor que yo debo devolver. Porque si no lo encontré, vale null. Y tengo que retornar que no hay ningún nodo. Por lo tanto, vamos a retornar null como la parte de abajo. Pero si sí lo encontré, ref va a tener la referencia al nodo correspondiente. En cuyo caso, también tengo que retornar entonces esa referencia. Sé que suena un poquito enredoso, pero básicamente lo que estoy diciendo es que simplemente vamos a retornar después de esto a ref. Y listo. De esa manera estamos encontrando un elemento. Necesitamos probarlo, a ver si funciona. Para hacer un poquito más emocionante esto, vamos a agregar un system aquí. Lo voy a borrar después, pero voy a agregar aquí un system
para ver cómo se está recorriendo la información. Recordemos que los nodos están preparados, por lo tanto, si yo paso aquí ref, debe de imprimir correctamente. Entonces vamos a compilar aquí. Parece que no tenemos errores. Vamos a nuestra prueba de lista y vamos a buscar un elemento. Entonces vamos a colocar que vamos a crear un nodo primero, que va a ser la respuesta resp. Y originalmente lo vamos a inicializar en... Queremos buscar el elemento 20. Entonces va a ser igual a un nuevo nodo con null y con 20. Vamos a buscarlo. Lista.buscar. Y buscar requiere el elemento que necesito. En este caso, el nodo. Va a ser resp. Ahora yo necesito guardar el resultado de eso. Entonces vamos a colocar aquí un nodo. Vamos a colocarle simplemente R. Va a ser igual a esto. Y para terminar vamos a colocar con un system esa respuesta. Si yo en R tengo el valor del nodo con 20, significa que sí lo encontró. Si por el contrario no encuentro y tengo aquí un null, me voy a imprimir un null al final. Entonces vamos a comprobarlo. Vamos a compilarlo y lo vamos a ejecutar. Y encontró que data es 20. Ahora, aquí hay algo interesante. Es que lo encontró muy rápido. Y eso implica que no me imprimió tantas cosas como pensaba. Bien, vamos a aclarar un poquito más. Vamos a mejorarlo un poquito más el código. Vamos a buscar ahora un elemento que no está. Por ejemplo, el elemento 200. Vamos a ver si nos retorna el nulo. Si no, para checar qué es lo que puede estar mal. Vamos a compilar. Y vamos a ejecutar. ¿Y qué creen? Se nos acaba de ciclar esto. Vamos a tener que pararlo. ¿Por qué se nos cicló? Porque si yo retorno por acá, en ref, nunca le he dicho que tome el siguiente elemento. Nunca le he dicho que recorra más en el ciclo. Entonces aquí nuestro ciclo no está bien. Voy a colocar que ref va a ser igual a ref.siguiente. Para que pueda ir circulando a través del ciclo. Vamos a compilar y vamos a ejecutar. Y ahí notamos que ahora sí recorrió 20, 10, menos 10, menos 20 y 0. Ojo, ¿por qué ese 20 está al principio? Porque yo usé la función agregar al inicio. Entonces el primer elemento que tengo es el 20. Vamos a buscar un elemento que sepamos que está al final. En este caso el elemento al final es el menos 20. Voy a colocar aquí menos 20. Vamos a compilar. Y vamos a ejecutar. Y ups, nos sigue trayendo el nulo. Vamos a verificar, porque ahí algo falló. Vamos, déjenme ver si sí compiló bien. Parece que sí.
Sí, todavía tenemos ese detalle. Necesitamos checar. Ok. Eso significa que tenemos un pequeño detalle. Uno de los elementos no se está guardando de la manera adecuada o no está comparando correctamente. Vamos a modificar un poquito nuestro system y vamos a colocar dos systems aquí, uno con ref y uno con ave, y vamos a colocar un poquito más de cadenas para distinguir quién con quién se está comparando. Estoy comparando estos dos. Vamos aquí a compilar. Compilamos acá también y ejecutamos. Entonces comparé yo 20 con menos 20. Luego comparé 10 con menos 20. Luego comparé menos 10 con menos 20. Y creo que ya sé qué está pasando. Menos 20 con menos 20. ¿Y por qué tengo el nulo? Ya sé por qué. Bien, cuando yo le digo encontrado, yo estoy asumiendo que ref se va a quedar con el dato que le toca. Pero hay un problema, que aquí tengo la línea que aumenta o avanza en la referencia. ¿Eso qué significa? Que si yo ya encontré el elemento, ya no debería de seguir avanzando en mi lista. Por lo tanto, voy a tener que aquí colocar una pequeña condición. Esto solamente se va a ejecutar si no ha sido encontrado. Creo que con esta modificación ya debería funcionar. Entonces vamos a compilar. Y vamos a ejecutar. Y ahora sí nos dice o nos retorna data menos 20. Vamos a colocar un poquito más mono este código para que sea un poco más legible y sea más fácil de corregir o más fácil de entender. Primero vamos a cambiarle el nombre a esta variable. Va a ser nodo. Vamos a ponerle buscar. Este es el que voy a buscar. Y R se va a quedar como respuesta. Entonces yo lo que voy a hacer, aquí en lugar de colocar un system, voy a colocar un if. Si R es igual a null, voy a colocar un mensaje que diga system.out.println con lo siguiente: valor no encontrado. Y lo contrario, que me va a colocar valor encontrado y me va a desplegar ese valor. Y eso ya me permite de este lado quitar estos systems que nada más me sirven para depurar mi código. Entonces voy a colocar aquí compilar. Ups. Es que aquí no era ref, aquí era buscar. Y vamos a ejecutarlo. Barra de mensajes, adiós, ahí está. Ejecutar. Y ya me dice que tengo el valor, encontrado, menos 20. Voy a repetir esto, pero ahora para un valor no encontrado.
bueno, no puedo redefinir, pero vamos a hacer esto. Como R ya existe, ya no lo puedo redefinir, tampoco buscar, así que lo vamos a colocar así. Y ahora voy a buscar el valor menos 200. Voy a compilar y voy a ejecutar. Y en uno nos dice valor encontrado y en otro nos dice valor no encontrado. Entonces ahí ya tenemos los dos ejemplos, uno con donde sí lo encuentra y otro donde no lo encuentra. Y ahí ya tenemos estos elementos. Vale. Ya tenemos a buscar. ¿Qué es lo que nos sigue? Pues ahora sí nos toca checar con sacar o eliminar. Pero aquí tenemos que en el caso de eliminar puede eliminar al inicio, al medio y al fin. Cuando digo al inicio es que yo puedo sacar elementos desde el inicio. Cuando yo digo al fin es que yo me tengo que ir hasta el nodo final y voy a tomar ese elemento. El de en medio es un caso muy específico. Y tiene que ver cuando yo tengo o cuando yo sé que hay un elemento a buscar. Yo puedo eliminar un elemento específicamente por su valor. Es decir, elimina directamente desde la referencia de inicio lo mismo que fin. Pero medio no lo hace por referencia, lo hace por un valor. Es decir, toma el elemento que se está buscando o lo va a buscar o que deseamos eliminar y lo elimina. Por lo cual este de eliminar en el medio es ligeramente diferente a los anteriores. Vamos a empezar con los básicos o con los más sencillos, que es eliminar al inicio y eliminar al fin. Entonces vamos a lista enlazada y vamos a agregar otro elemento o vamos a agregar otro método. En este caso public. Como voy a eliminar, lo ideal cuando yo voy a eliminar o sacar un elemento de mi lista es que yo retorne el elemento que acabo de eliminar. En este caso, que es un nodo, entonces voy a colocar que mi método de eliminar al inicio o al final me deben de retornar un nodo. Y vamos a empezar con eliminar al inicio. Ojo, eliminar al inicio, lo mismo que al fin, no requiere ningún parámetro. Simplemente vamos a sacar el primer elemento que tengamos al inicio. Bien. Ya vimos o ya sabemos que se tiene que eliminar al inicio, pero ¿cómo le hacemos para no romper la cadena? Primero vamos a necesitar un nodo que va a ser nuestro retorno. Vamos a colocarle como ret de retornar. ¿Y qué es lo que debe de retornar? Pues el inicio. Yo debo retornar el elemento inicial. Pero, tengo que recorrer el inicio a otro nodo, el siguiente nodo en la cadena. Vamos a verlo un poquito más por acá. Aquí tengo los de eliminar. Tengo aquí el nodo inicial, yo no necesito sacar. Entonces simplemente lo que hago es recorrer al siguiente elemento el inicio y ya está. Entonces lo que vamos a hacer ahora es que inicio va a ser igual que inicio, pero en su siguiente, porque es el siguiente elemento. Ya está, inicio ya no apunta al elemento que antes tenía. El que sí apunta es red. Pero a red, como lo voy a sacar de la cadena, me conviene cortarlo o, ¿cómo decirlo?
desencadenar o romper el eslabón con la cadena de los demás nodos. Por lo tanto, red punto siguiente lo voy a mandar a null, para que no pase absolutamente nada extraño dentro de mi lista. Ahí yo estoy cortando la relación que antes tenía el nodo inicial con sus demás elementos y recorrí el inicio a otro elemento. Ahora, al haber hecho esta operación, implica que tengo un elemento menos dentro de mi lista enlazada. Por lo que, adivinen qué, necesitamos decrementar la cantidad de elementos que tenía. Menos. Ahora, hasta aquí todo parece ir bien, pero hay un pequeño detalle que estoy omitiendo. ¿Cuál es ese detalle? ¿Y qué pasa si no tengo nodos a eliminar? ¿Qué pasa cuando no tengo ni siquiera un nodo? Bien, necesito evaluar eso. Entonces voy a colocar un if que me diga que si inicio es igual que null, ¿qué voy a retornar? Pues voy a retornar null. No puedo eliminar nodos cuando no tengo nodos. En caso contrario, vendría todo lo que ya hemos realizado. Ahora, algo muy divertido es que en los casos anteriores siempre agregábamos. Aquí solamente cuando estamos en este caso, cuando sí tengo elementos, vamos a decrementar. Porque no tiene caso que yo decremente cuando no tengo ningún elemento. Entonces ahí yo estoy sacando o eliminando al inicio. Ojo, eliminar del inicio también me trae el valor. Eso es muy importante. Porque esa es la manera en la que podemos sacar elementos de una lista. Entonces voy a compilar aquí para ver cómo está. Y me dice que tengo un error. Me dice que me falta un retorno. Y la verdad es que sí es cierto, porque no le he retornado a red. Return red. Y creo que todavía... es que no lo escribí bien. Red. Ahora sí. Entonces en uno retorno null y en otro retorno a red. Listo. Bien, vamos a comprobarlo. Para empezar, vamos a colocar aquí una regleta de código, de comentario, perdón, y vamos a colocar sacar un elemento. Ahora, ¿qué elemento yo tengo al inicio? Según nuestro código, el elemento que debo tener es el 20. Entonces, vamos a borrar esta parte de aquí para que tengamos más espacio y vamos a sacar ese elemento. Voy a seguir ocupando a R y voy a decir que R va a ser igual a lista punto eliminar al inicio. No requiere parámetros como tal. Y vamos a evaluar que si R es igual a null, y colocar un system.out.println que me diga que la lista estaba vacía. En caso contrario, con el else, vamos a tomar el elemento y lo vamos a imprimir. R, voy a colocar nuestro system que me diga los elementos restantes.
elementos en la lista colocarle un más y va a ser lista punto obtener número de elementos. No muy larga la sentencia, voy a hacerla un poquito más corta cambiando el texto. Vamos a colocar simplemente cantidad. Y ahí está, tenemos la cantidad y me va a obtener la cantidad de elementos que aún me queda. Recordemos que inicialmente teníamos 4 elementos en la lista, así que ahora deberíamos de tener solamente 3 elementos en la lista. Vamos a compilar y vamos a ejecutar. Cantidad de elementos son 3. Aquí tenía 4 y aquí son 3. Y la data que saqué fue el 20. Vamos a colocarle otro mensajito. Elemento eliminado. Y vamos a ejecutarlo. Elemento eliminado, data con 20 y la cantidad que me quedaron son 3. Entonces aquí ya eliminamos por el inicio. ¿Cuál es el que nos toca? Ahora eliminar por el fin. Bien, tengo aquí el método que es eliminar al fin. Y al igual que con el anterior, tengo que evaluar si para empezar tengo elementos. Si el fin es igual a null, que significa que no tengo ningún elemento, que voy a retornar simplemente null. Y en caso contrario implica que si tengo al menos un elemento. Pero aquí pasa algo muy divertido con eliminar al fin. Y es que para poder eliminar al fin, vamos a colocarlo. Eliminar en medio. Eliminar al final. Para eliminar al final quiero que noten que tenemos dos referencias. Una en la parte de atrás y otra en el fin. Y ustedes se preguntarán, ¿y eso por qué? Pues bien, yo necesito desconectar el último elemento y que el penúltimo elemento ahora sea el último, pero para eso yo necesito saber cuál es el penúltimo. Eso implica que voy a tener que buscar el elemento que precede al fin, y ahí va a estar divertido. Vamos a necesitar de nuevo un ciclo while y una referencia. Entonces voy a colocar aquí node ref. Y esta, por loco que parezca, va a empezar en el inicio. ¿Por qué en el inicio? Porque yo solamente puedo ir recorriendo los nodos a través desde el inicio y por el siguiente de cada uno de ellos. Entonces, si yo necesito el precedente, el penúltimo nodo, el que precede al último, pues voy a tener que buscarlo desde el inicio. Y aquí es donde este tipo de listas enlazadas tiene, digamos, esta ineficiencia. Yo para eliminar algo desde el fin tengo que recorrerlo todo desde el inicio. Entonces, ni modo, es parte de. Voy a copiar parte de lo que ya tengo acá.
No voy a requerir a encontrado, creo. Por ahora lo voy a borrar, igual y me equivoco después y lo tengo que volver a agregar, pero de momento creo que no lo voy a necesitar. Y vamos a checar que ref sea diferente de null. Y eventualmente ref va a ser igual a ref punto siguiente. Pero, ¿qué es lo que vamos a comparar? Bien, ¿cómo yo sé cuándo estoy en el final? Se supone que solo el nodo final, su siguiente es null. Esa es una manera de poderlo corroborar. Otra podría ser evaluar si el nodo fin es igual al nodo siguiente de ref. Vamos a intentarlo por eso. Entonces voy a colocar que si ref es igual si ref punto siguiente es igual a fin. Pero esto casi estoy seguro que nos va a traer un pequeño problema. Vamos a compilar hasta ahí a ver si aparece un error. Y sí. No. Primero que es nodo. Nodo. Ahí me equivoqué. Vamos a compilar. Aquí no es fin así, es fin así. Está diciendo que me falta un return. Bueno, vamos a darle su return porque si no va a estarme moliendo. Return. Voy a retornar a ref, independientemente de lo que tenga. Ahí está. Bueno, parece que no nos está marcando un error. Vamos a ver. Entonces la idea es que si el siguiente de mi referencia es igual al fin, es que ya terminé. Y aquí es donde las cosas están bien divertidas, porque yo necesito terminar el ciclo. Por lo cual, ese encontrado sí lo voy a ocupar. Entonces ya me equivoqué. Recuperé esta par de líneas y las vamos a pegar acá. Y de manera similar voy a decir que encontrado va a ser igual a true. Y voy a tener que colocar un if que si no se ha encontrado, entonces sí avances. Entonces vamos a compilarlo. A ver qué error me dice. Variable no encontrado. Oh, sí, es que no era así. Es encontrado nada más. Y hasta ahí no tenemos problema. Bien. Déjenme quitar la parte de abajo. Y creo que estoy notando un problema. Vamos a ver. Por defecto este método me está trayendo el inicio, incluso en un determinado momento. Se supone que no debía llegar ahí. Bueno, vamos a probarlo. De cualquier manera, eliminar por el fin se supone que debería de funcionar prácticamente siempre. Incluso con un solo elemento. Vamos a ver. Así que vamos a sacar un elemento pero por el fin.
ser eliminar al fin. Y todo lo demás va a seguir igual. Vamos a compilar y vamos a ejecutar. Y el elemento que saqué es el menos 10 y la cantidad no se decrementó. Significa que me falta corregir la cantidad, no la decrementé. Entonces vamos a copiar el número de elementos de aquí e independientemente de, tenemos que reducirlo acá. Compilamos y ejecutamos. Entonces la cantidad de elementos que me quedan son 2 y eliminé el menos 10. Vamos a ver si las cosas cuadran. Se supone que eliminé el final, significa que el menos 10 el menos 10 no debería de ser el elemento a retirar. Porque saqué 1 al inicio. A ver, déjenme ejecutar. Tururún, tururún. Sacamos el 20 sí está donde debería de estar. Me queda en cantidad 3. Y luego estoy diciendo que saqué el menos 10. No está bien esa parte. No está bien porque estoy evaluando que si el siguiente elemento de mi referencia actual es el fin y yo retorno a ref, entonces no debería de retornar a ref, sino a su siguiente. Aquí tengo que retornar al siguiente. Eso puede tener un error. Bueno, vamos a dejarlo de momento así. Puede que tengamos que regresar a corregir ese método, ¿vale? Y vamos a ejecutarlo. Bien. Si notamos, ahora sí me retornó el menos 20, lo que implica que sí está eliminando el elemento correcto, porque el último elemento a agregarse fue el menos 20. Bien, hasta aquí vamos a dejar el video por el día de hoy. Es un video bastante largo, las listas enlazadas son estructuras un poco largas. La siguiente sesión vamos a continuar con nuestra lista enlazada, pero vamos a checar un par de condiciones. Por ejemplo, vamos a tratar de verificar cuando nuestra lista trata de sacar y no tenemos nada. Luego cuando nuestra lista trata de sacar y tenemos un elemento. Y luego cuando nuestra lista tiene más de un elemento. Pero eso será en la próxima. Sin más por el momento, hasta luego.